Así es, desde Loncaví, una fría mañana. Ayer tuvimos antecedentes delicadísimos de un testimonio que nos habló de los posibles orígenes del crimen de Emilio. Estamos esta mañana con Margarita. ¿Por qué? Porque hay puntos que son necesarios aclarar. Preguntar justamente por este conflicto que habría tenido un hermano de Emilio con otra persona de acá del sector. Y que según el testimonio pudiese haber originado justamente el crimen de este joven de 12 años. Nosotros hemos preparado una nota porque no es lo único que ocurrió, sino que también la población entera se unió en una marcha cerca de las 20 horas, pero además en la tarde la familia tomó la decisión de caminar en silencio junto con sus vecinos. Las flores que habían sido entregadas a Emilio fueron justamente dejadas en el lugar en donde fue encontrado, en el sector de Los Pozones. Vamos a compartir ese momento y luego estamos con Margarita para hablar justamente sobre los detalles del testigo que ayer nos habló. Lo que vamos a hacer ahora se hace generalmente en un programa de reportajes probablemente. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado de que los antecedentes que vamos a conversar hoy día con esta persona que tengo frente a mí son delicados y los vamos a estar hablando en un programa en vivo. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos, tenemos que escuchar otra versión de la historia en el ejercicio básico del periodismo. Un testigo que decidió hablar, un testimonio no conocido hasta ahora. Y yo asumo de que es parte de una venganza, que es un punto fijo, que claramente fue, obviamente todo lo que dicen dentro del panel, que fue planificado, sí, pero con un solo nombre que es Emilio. ¿Podrá ser esto parte de la verdad en el caso de Emilio? ¿Tendrá contemplado la justicia investigar una arista nueva en un crimen que pareciera estar resuelto? Y que la gente también sabe, y todos hacen caso omiso, y todos se quedan callados, y lo entiendo, por el temor que nos genera a nosotros como pobladores, de que en este minuto Chile está tan esparcido dentro de lo que es lo policial, no hay ningún resguardo, no hay cuidado de carabineros ni de la PDI hacia la gente dentro de una población o de una villa donde estemos viviendo. No, nosotros ya no creemos en la justicia ni en carabineros. Por ende, mucha gente prefiere hacer lo que estoy haciendo yo, a lo mejor en silencio, detrás de cualquier cosa, porque si tuviéramos la posibilidad de que nosotros nos cuidaran o nos resguardaran como ciudadanos, créanme que a lo mejor muchos alzarían la voz, no solamente yo. Un crimen, una venganza, un conflicto previo que habría originado el ataque. ¿Podrá ser esto un antecedente verosímil? Hay ahora una información de último minuto. Recibimos un contacto de alguien que hasta ahora no ha hablado. Que nosotros hemos tenido conversaciones con esta persona, pero en privado. Y me acaba de avisar de que se decidió a contar una parte de la historia que hasta ahora no hemos escuchado. ¿Ya? En algún momento, cuando ustedes lo dispongan así, yo necesito trasladarme y poder juntarme con esta persona para justamente compartir ese testimonio. De esta forma nos informaba la fuente que había decidido contar su versión. Los conflictos previos, el supuesto tráfico de drogas poco denunciado en estas cuadras y el miedo a decir algo que algunos comentan en silencio, pero nunca antes frente a un micrófono. Y resulta herido hermano Emilio, vuelvo a repetir, fue uno de los más perjudicados dentro de esa riña que hubo hace unas par de semanas atrás o será pasado un mes. Y la persona que agredió al hermano Emilio en estos minutos está detenido. Y esto sería entonces una vendetta por esa detención, que entendemos yo que está arriesgando varios años de detención por otros tipos de delitos. Está arriesgando varios años de detención por este delito y otros más que se le suman. Dentro de eso estamos hablando de cosas más pesadas como el tráfico. ¿Cuál es la vinculación de los dos sujetos que están siendo hoy día investigados por la justicia y este sujeto que está hoy día encarcelado? Porque dentro de lo que uno al pasar de los años o va conociendo a través de la historia, siempre el narco se ha hecho cargo de las personas más débiles. En este caso yo creo que para mí el más débil dentro de esto fue Emilio. Por ende el tipo que está preso hoy en día, que peleó con el hermano de Emilio,
mágicamente es amigo del que hoy está detenido por la muerte de Emilio, que es el mayor. Un enfrentamiento donde uno de los hermanos de Emilio resultó herido, una pelea a cuchillos, justamente en la entrada del predio donde se le perdió la pista al niño. El hecho ocurrido semanas antes habría desencadenado una serie de conflictos, los mismos que hoy despiertan las suspicacias. ¿Hay cierto temor en la población de tocar ciertos temas? Sí, porque yo soy funcionario municipal y no me puedo meter en casos de eso. ¿Qué le pasó al Emilio? Pues ojalá que se haga justicia con el Emilio y que no vuelva a pasar más. Un conflicto con personajes conocidos por todos, pero al que nadie se quiere referir por temor a caer en medio de un enfrentamiento que hasta ahora los mantiene atentos. Mientras ven sus calles vacías de los mismos niños que hoy se encuentran encerrados en sus casas. Mal, porque igual aquí la población llevamos 3 años y nunca había pasado esto. O sea, y espero que nunca siga pasando más, porque igual ahora con mi hija tiene 9 años y los niños están todos acostumbrados de ir al potrero porque tienen más espacio para jugar a la pelota, tienen el río, entonces ahora con esto ya mamá, yo no voy más. Mi hermano tiene 15 años. Sí, pues mi hermano tiene 15 años, que era amigo del Emilio también, entonces quedaron todos totalmente así como para adentro, porque algo así que pasa que el pueblo es como inusual, digamos. Sí, pues la villa, aquí la vida cambió. Lo único que espero yo como mamá, y creo que todas las mamás, es que no se olviden, que esto no sea la triste noticia que fue y en una semana más ya nadie se acuerde de Emilio, ya nadie se acuerde de lo que pasó. Nosotros esperamos que Emilio no sea un número más y que no haya más Emilio, no haya más niños que estén sufriendo, que los maten, que los torturen, que los violen, no. Ninguno de los entrevistados se quiso referir al conflicto, pero reconocen la existencia de un problema más profundo, del que poco se habla frente a las policías y menos frente a las cámaras. Pero un antecedente vino al recuerdo. Había sido 24 horas antes cuando una mujer de espalda, en medio de nuestra transmisión, nos había hablado de una versión que solo después entenderíamos. ¿Por qué pensamos nosotros que fue planificado? Porque ellos se paseaban mucho por acá. Andaban como en las tardes, como mirando. ¿Y no son del sector? Y no son del sector. De hecho, mi hija me había comentado, Javiera, de 15 años, me había comentado de que ellos cuando salían a andar en patineta los veían ahí en una casa y que las miraba y se reían de ella. Un día dijo, mamá, se rieron esos tipos que están ahí, pero no sé por qué, que era un grupito que estaba en el parque. ¿Podrá ser verosímil el antecedente para lograr explicar lo que con Emilio sucedió? Efectivamente, lo que observábamos, estas calles vacías se repletaron por un momento de gente. Son grupos de personas que se van trasladando con las flores para Emilio, en camionetas, a pie también, justamente al sector en donde fue encontrado. Es este sitio, el mismo camino que habría recorrido Emilio el día de su desaparición. A poco menos de 1 kilómetro, el terreno que esconde aún las interrogantes. Una desaparición que se convierte lamentablemente en un caso policial más, o mejor dicho, un triste hecho que nos deja con un niño menos. ¿Cuántos más en el listado antes de legislar? Esperemos que ninguno más. Rodrigo. Es probablemente ese apoyo, es la comunidad la que está esperando justicia y la que espera justamente, como decíamos en la nota, de que no nos toque vivir una experiencia, un niño menos, en un caso que ha remecido no solamente a Longaví, sino que a todo el país. Hay muchas consultas que queremos hablar hoy día con Margarita. Fue este mismo lugar, el sitio que recorrió Emilio, pero además el sitio del conflicto
que hace alusión justamente testigo, que comenta como episodio el origen, ¿no?, del crimen con Emilio. Cuéntanos dónde estamos. Me imagino yo que al día de ayer fue un día especial, mucho apoyo de la comunidad. Te queremos escuchar, primero saber cómo están como familia. Han pasado algunas horas ya. ¿Cómo estás tú? Bueno, primero como familia no hay palabras para decir cómo estamos, o sea, estamos destrozados, estamos cada día asumiendo más lo que pasó y haciendo más cerrado el círculo íntimo. ¿Qué fue la otra pregunta que me hiciste? No, primero saber cómo está la familia. Ha sido una despedida muy masiva, pero además dolorosa y mezclado con la parte judicial, que es lo que más, yo me imagino, despierta la suspicacia, la interrogante en este caso. ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está la madre? Mi hermana está con mucha pena, con mucho dolor, con mucha rabia, pero a la vez admiro su serenidad que tiene para llevar esto a cabo. Si no es fácil, porque a lo mejor ella en este momento lo único que quiere es estar sola para llorar su dolor y hay tantas muestras de cariño que se agradecen, que tú tampoco puedes decir cómo pasar este momento, porque nunca lo habías pasado. Eso. Mira, explicarle un poco a la gente, Margarita, dónde estamos. Si con Waldo podemos mostrar un poco este sitio que probablemente usted lo reconozca, ¿no? Es la entrada a este potrero, como le llaman, este sitio que es por donde transitó Emilio. Pero además un sitio que ayer un testigo hacía referencia respecto de un conflicto. Hay una investigación hoy día, hay 2 personas formalizadas por el crimen de Emilio. Hay antecedentes muy duros que han tenido que usted asumir como familia, pero además hay interrogantes respecto del móvil. Ayer escuchábamos a un testigo que plantea como móvil una situación de rencilla anterior, una situación de venganza. Ustedes escucharon esto, me imagino yo que se enteraron. ¿Cómo te tomaste primero esta versión, Margarita? Mira, Rodrigo, nosotros no la escuchamos al tiro, la escuchamos después, porque no coincidimos nomás. Pero cómo me la tomé, con un poco de angustia y de rabia. ¿Angustia por qué? Me angustió ver a alguien hablando del tema sin... no tener base, porque yo siento que sí, pues sí tiene base. ¿Hay parte de lo que dice que es cierto? Por eso yo estoy aquí. Aparte de lo que dice que es cierto. Sí, o sea, sí, hay parte. Ya, y hay otras partes que ustedes necesitan aclarar. Exactamente, o sea que necesitamos aclarar lo que nosotros sabemos. Ya. Yo no sé si es posible, porque probablemente la gente no recuerde muy bien lo que dijo justamente este testigo. No sé si tenemos extractos de lo que dijo que podemos pasar a revisar, o simplemente yo les comento. No sé, Tonka, Amaro, Sergio, me pueden ayudar ustedes para poder actualizar, ¿no?, a la gente respecto de esta versión. Absolutamente. Del testigo. Sí. Hay un compacto justamente, lo podemos revisar con la gente para que entendamos, ¿no?, para que pongamos las cosas en orden y vayamos analizando las declaraciones. Okay. Me parece. Lo que vamos a hacer ahora se hace generalmente en un programa de reportajes probablemente. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado de que los antecedentes que vamos a conversar hoy día con esta persona que tengo frente a mí son delicados y los vamos a estar hablando en un programa en vivo. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos. Tenemos que escuchar otra versión de la historia en el ejercicio básico del periodismo. Yo he conversado en privado con esta persona que le estoy pidiendo que me mire a los ojos, porque decidiste ahora contar tu versión, algo que tú has observado. La pregunta que planteaba Amaro es básica. ¿Pudo haber sido Emilio? ¿Pudo haber sido otros niños? Tu historia al menos tiene una dirección clara. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que era Emilio. Un ataque directo A Emilio. a el niño. Sí. ¿Por qué?
porque no es primer muchacho, no es primer niño que entra al potrero, no es primer hombre ni es primera mujer. Va mucho a visitar al potrero, va gente de hecho de pin y muchas veces al potrero. Y en alguna oportunidad hubieron algunas rencillas con familiares de Emilio, y este tipo precisamente, uno de ellos, que es el mayor, es amigo de alguien que está detenido en estos minutos, que está en la cárcel de Linares, y yo asumo de que es parte de una venganza, que es un punto fijo, que claramente fue, obviamente todo lo que dicen dentro del panel, que fue planificado, sí, pero con un solo nombre, que es Emilio. ¿A qué te refieres con esta rencilla? Si me lo puedes hablar de manera bien general, para no caer justamente en detalles muy específicos. Hace una semana o pasado de un mes atrás hubo una pelea en esta villa. Varios supieron de esa pelea, hay varios que han callado esa pelea. Hay gente que a lo mejor sabe mucho más de esta pelea y se ha quedado un poco en silencio. ¿Qué tipo de pelea? ¿Una cosa de palabras, de puños? ¿Qué? Puño, arma blanca, palo. ¿Alguien resultó herido? Sí, resultó herido en este caso el hermano de Emilio. Y entonces eso es lo que generaría, según tu testimonio, un conflicto que es el origen de lo que ocurrió con Emilio. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí. De hecho, hay unas vecinas del sector que ellas se dieron cuenta tiempo atrás, unos días atrás, que este tipo estaba precisamente en el predio donde están los kiwis, haciendo un llamado telefónico vía video, un videollamada, y preguntando si ese era el potrero, si ese eran los pozones. Y mi pregunta es si él tenía todo premeditado con su pareja, ¿a quién estaba llamando? ¿A quién le estaba preguntando si era el portero? ¿A quién le estaba preguntando si eso eran los pozones? ¿Rodrigo? A la persona que tú interpretas justamente, que está hoy día encarcelado. Es un conflicto, una pelea, en donde alguien resulta herido. Sí, resulta herido el hermano Emilio, vuelvo a repetir. Fue uno de los más perjudicados dentro de esa riña que hubo hace unas par de semanas atrás o será pasado un mes. Donde varios vecinos saben que ocurrió esa pelea. A lo mejor muchos vieron esa pelea y todos están guardando silencio. Y donde el hermano Emilio salió más perjudicado y la persona que agredió al hermano Emilio en estos minutos está detenido. Y esto sería entonces una vendetta por esa detención. Entendemos yo que está arriesgando varios años de detención por otros tipos de delitos. Está arriesgando varios años de detención por este delito y otros más que se le suman. Dentro de eso estamos hablando de cosas más pesadas como el tráfico, y que la gente también sabe y todos hacen caso omiso y todos se quedan callados, y lo entiendo por el temor que nos genera a nosotros como pobladores de que en este minuto Chile está tan esparcido dentro de lo que es lo policial, no hay ningún resguardo, no hay cuidado de carabineros ni de la PDI hacia la gente dentro de una población o de una villa donde estemos viviendo. No, nosotros ya no creemos en la justicia ni en carabineros. Por ende, mucha gente prefiere hacer lo que estoy haciendo yo, a lo mejor en silencio, detrás de cualquier cosa, porque si tuviéramos la posibilidad de que nosotros nos cuidaran o nos resguardaran como ciudadanos, créanme que a lo mejor muchos alzarían la voz, no solamente yo. Y aquí todos sabemos que dentro de esta villa hay cosas que están pasando y cosas que son inusualmente malas para los hijos que vienen recién creciendo. Estamos hablando de jóvenes de 10 años, 11 años, 12 años y así para arriba, y el tráfico se está viendo a menudo y es grito y plata, y todos saben que se está traficando dentro de esta villa. La vinculación dentro de este tipo que está detenido hoy en día es porque él trafica, él vende, él no es primera vez que está detenido. Ellos poseen de una abogada que ellos entran y salen a los 2 o 3 días, sin importar lo que ellos tengan que pagar. Y este último hecho fue la pelea con el hermano de Emilio, y fuera de eso, atribuirle a eso, ya le hicieron un allanamiento en su casa en el cual fue encontrar armamento, droga, y hablamos de coca, marihuana. Explíqueme algo. ¿Cuál es la vinculación de los dos sujetos que están siendo hoy día investigados por la justicia y este sujeto que está hoy día encarcelado? El mayor
es amigo del que está hoy en día detenido. De ahí establecer entonces el por qué finalmente la familia de Emilio es singularizada. ¿Por qué? ¿Qué vinculación tendría, verdad, o qué vinculación tendrían como víctimas del narcotráfico? ¿Por qué la figura de Emilio? Porque dentro de lo que uno al pasar de los años o va conociendo a través de la historia, siempre el narco se ha hecho cargo de las personas más débiles. En este caso yo creo que para mí el más débil dentro de esto fue Emilio. Por ende el tipo que está preso hoy en día, que peleó con el hermano de Emilio, mágicamente es amigo del que hoy está detenido por la muerte de Emilio, que es el mayor. Y les vuelvo a repetir, hay más niños, hay más jovencitas, hay mujeres adultas que visitan ese potrero, que se van a ese potrero, que van a los pozones. ¿Por qué, Emilio? Mira, las suspicacias surgen justamente porque la justicia está haciendo su trabajo. Hay 5 meses para que puedan resolver qué es lo que ocurrió justamente con Emilio. Estamos con Margarita para poder resolver justamente lo que observábamos, ¿no? Lo que compartíamos fue esta declaración inesperada. Estábamos al aire cuando a mí me llegó un mensaje y esta fuente dice: necesito hablar con ustedes. Compartimos, ¿no?, el extracto de lo que declara. Y aquí hay 2 cosas puntuales de lo que plantea, que es justamente lo que vamos a hablar con Margarita. Uno, un problema de drogas. Un problema de drogas que no afecta evidentemente a las familias. Y es eso justamente la segunda parte que hay que aclarar. Vamos por puntos. Expliquémosles, ¿no?, a la gente que está sumándose a nuestra sintonía dónde estamos. La villa está a nuestra espalda. Es justamente por esta avenida por donde venía caminando, pasada las 5:30 de la tarde, Emilio. Él camina junto a sus mascotas, ingresa hasta este potrero, que es donde finalmente se le pierde la pista. Es encontrado el día viernes cerca de las 7:20 de la mañana en un sector que se le llama el sector de los Pozones. Es en ese mismo lugar en donde ayer también los vecinos depositaron las flores, ¿no?, como un último homenaje a este vecino de solo 12 años. Y es además este mismo sitio, es este mismo lugar en donde ocurre la pelea que habla el testigo. Ahora, yo preguntarte, Margarita, de partida, háblanos sobre este conflicto. ¿Existe el conflicto? ¿Existió esa pelea? ¿Es verdad eso? Sí existió. ¿Existió entonces? Sí. Dentro de lo que nos dice el testigo, entonces, ese conflicto con, ¿La pelea? con ¿La armas pelea? blancas. Sí existió. Cuéntanos, aquí mismo ocurrió, ¿no? Sí, aquí en este predio, que yo no tengo exactamente, sé que aquí, porque aquí todos los de la villa, mis vecinos, todos supimos de esa pelea. A ver, eran unos 2 meses más o menos. 2 meses. Sí. ¿Era de noche? Cuéntanos un poco. No, fue una pelea, la verdad que, mira, mi sobrino se agarró con una persona específica, no voy a dar nombre porque no quiero perjudicar a nadie, tampoco quiero ser irresponsable. Fue simplemente una pelea porque tú sabes que cuando uno se toma un traguito se pone más choro. Y él entró, mi sobrino es es alterado. Entonces entró, se iban a tomar unos tragos y empezaron a discutir. Pero, en este mismo sector, aquí en la calle. Sí. No estaban adentro de una casa, nada. No. En este sector se encuentran. En este sector se encuentran. Pero no quiero darte detalles, pero... No te preocupes, si no quieres dar detalles. O sea, se encontraron en este sector, discutieron, mi sobrino se enojó, empezaron a discutir, empezaron a salir los palos y listo, le pegaron, porque el otro gallo era más fuerte. ¿Resultó herido? Sí, resultó herido, resultó con una puñalada en su mano, que lo tuvo que lo tuvo en el, ¿cómo que se llama? Lo tuvo en el hospital. Sí, lo tuvo en el hospital, de hecho lo operaron y por eso anda con su mano, por eso dicen que todavía está vendado. O sea, fue grave. Sí, pero también quiero aclarar que ayer este chico que habló, dijo, chica, no sé quién será, pero dijo que era prácticamente como que nosotros los vecinos teníamos oculto eso. Jamás lo hemos tenido oculto porque eso pasó y la villa se despobló también en ese momento para ir a ayudar a mi sobrino.
O sea, todos apoyaron evidentemente a la familia. Exactamente, nos apoyaron y fue algo que llegó Carabinero, o sea, no es una pelea así como que hubiese estado escondida. Margarita, y lo otro que me gustaría aclarar, que yo sé que es importante además para la familia, que lo dijo el testigo, pero creo que es importante destacarlo. En ningún momento se habló de que ustedes están involucrados en problemas de droga, sino que hablaron justamente de que esta otra persona tiene problemas de droga, ¿no? Rodrigo, sí, nunca se habló, a lo mejor al final si tú lees, si tú analizas, pero también tienes que entender que la prensa está para un país entero y que toda la gente no entiende como a lo mejor lo puedes entender tú, que eres el periodista, o lo puedo entender yo porque a lo mejor sé la otra parte. Por eso hay que aclararlo. Exactamente, por eso quiero aclararlo, porque resulta de que ante el país, porque nosotros, aparte de estar con un dolor inmenso, la gente nos empezó a llamar y nos empezó a decir, oye, vean la tele, vean el 13 porque lo están dejando como traficante. Nosotros... Entendieron que el testigo estaba involucrándolo a ustedes con problemas de droga. Así se entendió para el público. Entonces es terrible porque hay... Por eso hay que aclarar. Exactamente, lo que yo quiero aclarar es que sí hubo un conflicto con una persona que en este momento está detenido, pero fue un conflicto... ¿Es esa persona la que tiene conflicto con droga? Exactamente, yo no sé, no te puedo asegurar que él tenga conflictos con droga porque eso es de fiscalía. Además nosotros, con esa persona que están vinculando a mi sobrino... es una persona que nosotros lo conocemos desde siempre porque vive por acá, ¿me entiendes? Entonces, no es que nosotros no lo conozcamos, entonces tampoco podemos meterlo en eso porque ese es otro tema. Evidentemente ese es un problema judicial que él tendrá que resolver. No es con nosotros. Margarita, dame un segundo porque desde el estudio además nos quieren preguntar. Bueno, saludar primero, claro, a Margarita, un abrazo y mucha energía y fuerza para la familia en estos días y agradecemos que esté acá porque necesita de dar su testimonio y nosotros nos comprometimos desde el primer día junto a Rodrigo a entregar las pantallas del canal y del programa para lo que ustedes necesitan. En concreto, cuando tuvieron esa pelea, esa discusión ahí en el barrio, ¿hubo amenazas? ¿Alguien te comentó si se amenazó a alguna persona en esa discusión? No. Sí, estoy al aire. Ya, disculpa. La verdad, no. De hecho, nosotros, nadie nos amenazó, o sea, fue una pelea como tantas que hay acá en este pueblo, Tonka. O sea, fue una pelea, ellos traían problemas de antes, pero por carreras de caballo. Entendí, porque habían tenido un problema antes en unas carreras, y mi sobrino la verdad que lo había correteado a caballo, pero eso era. O sea, no era más allá. Luego de esta pelea entonces no existieron amenazas hacia la familia. No, es que, mira, además este tipo que habló ayer dijo de que nosotros teníamos miedo, que teníamos miedo de esto. Nosotros no tenemos miedo de nada. ¿De qué vamos a tener miedo si jamás hemos tenido una amenaza? Y sabemos que no, a lo mejor... Ahora sí seamos claros con algo, Margarita, porque a mí me tocó hablar con algunos vecinos, luego justamente de esta aclaración del testigo, y muchos vecinos nos hablaron que habían cosas que ellos no iban a hablar, porque tenían temor justamente de las consecuencias. Es que, eso es... No, es que puede ser por lo mismo, porque, o sea, como te digo, yo no quiero decir que la persona que está detenida tiene no sé, problemas con drogas, prontuario, porque no me corresponde, ¿me entiendes? Pero existe algún tipo de problema. O sea, nosotros nos conocemos acá en Longaví, entonces cualquier persona nos va a venir a darte una entrevista a hablar de drogas, ¿me entiendes? Hablar de drogas, pero yo te estoy hablando personalmente, nosotros como familia Tonka, Amaro, nosotros no tenemos miedo de nada, no lo tenemos porque tampoco hemos tenido amenazas, tampoco, para cualquier persona era obviamente poder hacer un lazo por la pelea que tuvieron del momento de cuando, de cuando Emilio desapareció. O sea, tú lo primero que pensaste puede haber sido, pucha, ¿habrá sido por esa pelea que tuvieron? Lo primero que nosotros pensamos como familia puede haber sido eso. Pero, ¿lo pensaron? Sí, sí, pero cuando ya supimos lo que había pasado, y que exactamente, el perfil. O sea, nosotros empezamos a desglosar como familia de los formalizados, de estos dos formalizados. Y de verdad, como te digo, nosotros nos conocemos en este pueblo. No podemos ni siquiera hacer lazo de estos tipos con esta otra persona. Y eso que tú estás comentando, Margarita, me parece que es sumamente importante analizar, porque son dos sujetos que no corresponden al círculo íntimo, por así decirlo, a la población, ¿no?, de Longaví.
Y son estos sujetos los que presentan un perfil que la verdad es que llama la atención absolutamente. Yo entiendo que nosotros hemos preparado una suerte de diapositivas, ¿no? Sí, donde podemos presentarle a la gente de quiénes estamos hablando, ¿no, Amaro? Así es, Rodrigo, sí, saludar también a Margarita y preguntarle a Margarita una pregunta que vamos a dejar todavía para retomar después. ¿En qué medida es el Estado responsable de lo que ha ocurrido? Porque si observamos el perfil, un perfil que estuvimos además analizando, con quien también queremos saludar esta mañana. Queremos saludar, ¿verdad?, a Marisa Navarrete y también a Margarita Rojo, que nos acompañan en el panel para poder hablar de este tema. Si observan, ¿verdad?, la fecha de nacimiento, 27 de octubre, se trata de un individuo, ¿verdad?, del 93, de 27 años de edad, aquí con sus siglas, rostro descubierto, pero los antecedentes penales son interesantes, porque estamos hablando de que en el 2009 es condenado por homicidio simple. ¿De qué se trata eso? Se trata de un parricidio, se trata, ¿verdad?, de un disparo con una escopeta y donde después, posteriormente, él lo que recibe es una pena poco mayor de 3 años con arresto domiciliario que finalmente no cumple. 2014, condenado por porte de arma cortante, punzante. Constatemos que era menor de edad del 2009, que tenía 14 años. Y siendo menor de edad y teniendo además esas consideraciones, aún así la sentencia que le corresponde no la cumple tampoco. 2014, condenado por porte de elementos destinados a cometer delitos de robo, y 2021, imputado por violación con homicidio. El caso directamente que estamos atendiendo en el día de hoy. Veamos entonces de qué se trata, ¿verdad? De quién se trata en este segundo caso. 18 años de edad al día de hoy. Aquí las siglas, a rostro descubierto, efectivamente nacido en el 2002, son pareja, y los antecedentes penales en el 2020, violación de una persona menor de 14 años, nuevamente lo que señala Sergio, efectivamente, con las consideraciones al hecho de ser menor de edad, y en el 2021 imputado por violación con homicidio. Ahora, hay una cosa que es interesante también, el mero rostro también de los imputados en la configuración de la personalidad de estos dos sujetos que, ojo, hay que señalarlo también, son homicidas confesos. La investigación continúa, pero se trata de homicidas que han confesado su crimen. A la luz de estos antecedentes, me gustaría, Marisa, preguntarte justamente por lo que han sido las faltas del Estado. Sí, hola, buenos días. Muy buen día. Como ya hemos señalado, ¿cierto?, estas personas fueron condenadas mientras eran adolescentes. Existe en nuestra legislación una ley de responsabilidad penal adolescente que está enmarcada dentro de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto?, que establece que los menores de 18 años, que son niños para los efectos de la Convención, tienen que ser sometidos a un tratamiento distinto. ¿Para qué? Por cierto, para poder no perpetuar el efecto delictual en personas que todavía, ¿cierto?, no están formadas. Y allí, obviamente, se le da una obligación al Estado, una obligación de adecuar su legislación a esta convención, y en ese marco se establece esta ley con penas, o con no, que no son penas, la verdad que son medidas destinadas a la reinserción y rehabilitación de menores. Sin embargo, no solamente es esa la obligación del Estado, el Estado debe procurar todos los medios para que esa reincidencia sea efectiva y que los menores que han cometido delitos por diversas razones reciban un tratamiento integral en torno a la educación, en torno a las oportunidades. Eso es el problema, como Marisa, dijimos ayer, ¿cierto? Básicamente, entonces, lo que estamos señalando es de que la ley no es el problema, es la aplicación de la ley, y donde ahí es donde se ve que no es efectiva a la hora de tener a estas dos personas sueltas que posteriormente matan a Emilio, un niño de tan solo 12 años. Podríamos preguntarle a Margarita acerca de esto, de la reinserción, del trabajo que se realiza con personas como ellos, porque la estadística que comentábamos el otro día, 40% de las personas que salen en libertad vuelven a reincidir. ¿Qué hay con aquello, Margarita? ¿Cómo se realiza ese trabajo y por qué en este caso evidenciamos tan graves fallas? Hola, buenos días, Sergio. Muy buen día, Margarita. Buenos días a las personas que están en sus casas. Fíjate que este es un tema de mucha importancia, porque siempre hemos hablado, ¿no?, que en Chile tenemos una alta población carcelaria, o tenemos estos programas. Fíjate que en Chile no tenemos la parte que se llama la reinserción, y menos
la rehabilitación. O sea, no las tenemos. No las tenemos, o sea, la tenemos en palabras, la verdad, las cosas, que hay que decirlo, pero no lo tenemos en acciones concretas y verdaderas. Fíjate que cuando nosotros empezamos a detectar que personas empiezan a delinquir tan tempranamente en tipos de delitos que son violentos y son de alta connotación social como violación o crímenes de asesinato, ¿no? Te estás dando cuenta de que esas personas son, el diagnóstico, la prognosis de que son personas altamente peligrosas. Y eso es lo que se debería de considerar, ¿ya? Y no se está considerando, y que los programas de rehabilitación no solamente tendrán que ver con encerrar a una persona, sino que, o privarla de libertad, sino que entregarles efectivamente habilidades y ver si se pueden de alguna forma aprender de la experiencia. Pero fíjate que cuando son perfiles psicopáticos sabemos que es muy complejo y muy difícil. Margarita, hemos visto diferentes imágenes que subían también estas dos personas en redes sociales, la actitud, el vestuario, el rostro. ¿Se puede hacer un análisis? Esto puede ser un punto importante a la hora de buscar una característica presente o complementar la información que puedan hacer en un interrogatorio a cada uno de ellos. Claro que sí, Tonka, porque fíjate que uno va complementando, o sea, desde la psicología jurídico-forense, todos estos son elementos que te sirven para complementar, no son determinantes, pero sí complementan, es decir, esa actitud desafiante, ¿no? Eso es un rostro de dureza, pero eso debe ser complementado con aspectos concretos de su comportamiento. Margarita, también hemos visto algunas imágenes con muchos filtros, de como los que usamos en el teléfono celular, mucho filtro, mucho tema estético. No sé si nos van ayudando con cada uno de los rostros, y si eso a ti te llama la atención, Margarita, cuando la dirección ponga la imagen, ¿qué es lo que a ti te llama la atención en particular? Vamos a comenzar con el mayor de esta pareja ahí en pantalla. Bueno, esos aspectos paraverbales, he visto algunas fotografías a las que te estás refiriendo. Pero fíjate que si se ponen filtro o ponen algunas posturas, fíjate que eso tiene que ver también con la seducción o el querer mostrarse, ¿no? Ese aspecto exhibicionista que podría tener no solo él, cualquier persona puede tener esos aspectos, pero cuando están de alguna forma tratando de comunicar cosas, porque además las personas cuando publican esto también están captando la atención de otros. El querer captar la atención de otro, el querer seducir, el querer buscar, también está dando cuenta de eso. Entonces, acá vemos a estas personas que aparentemente, no lo tengo claro, si ellos eran activos en las redes sociales. Ya, si eran activos, si tenían alguna, no sé, personas, porque además recordemos que lamentablemente por los trascendidos, porque no es algo establecido, ellos también estaban vinculados al tema de la droga. Imagínate ahí, pero ahí por ejemplo, con dinero, exhibiéndose, claro. Fíjate que eso tiene que ver con el exhibir cierto supuesto poder, porque el dinero de alguna forma le otorga poder, ¿no? Entonces, transmitir un supuesto poder a través del dinero. De hecho, los narcotraficantes, hay fotos donde ellos se sacan en las habitaciones, en sus camas ponen mucho dinero, y eso tiene que ver con este supuesto poder que ellos tienen, ¿ya? Y eso es lo que están transmitiendo. Tenemos entendido que el mayor de ellos sí era mucho más activo en las redes sociales que el menor de la pareja, Margarita. A quien vemos en pantalla. Sí, claro, bueno, ahí tú ves distintas imágenes donde hay personas que están transmitiendo mensajes. Fíjate que yo creo que ellos lo hacían también para captar a otras personas. ¿Cómo imagínate, así? ¿A qué te refieres? Cuéntanos. Captar específicamente a personas por la actividad que a lo mejor pudieran desarrollar. A lo mejor, fíjate que captar a personas para que ingresaran al mundo de las drogas, en realidad esto ya es un tema hipotético, ¿no? ¿Cuál sería otra intención? ¿Cuál sería la ganancia secundaria de estas personas al querer captar a otros? Una pregunta, cuando vemos, por ejemplo, y en la toma más amplia, la relación que se entabla entre uno y otro, él tiene 27 al día de hoy, él tiene 18, ¿puede haber también una relación de una suerte de tutelaje? ¿Y en qué medida es eso también importante en el marco de esta investigación? Uno tutelando básicamente al otro o quizá manipulando. Estamos aquí especulando, pero puede ser verdad un aporte. Claro, la verdad es que las relaciones de pareja son relaciones complementarias.
En este caso, acá estamos viendo una relación complementaria en el sentido en que hay personas que tienen una vinculación, Amaro, porque ahí aparece dentro de los antecedentes criminales. Ellos han hecho carrera criminal y fíjate que tiene que ver con la violación. Escuché que, o sea, tú dijiste que también tenía violación. Entonces son elementos que de alguna forma lo pueden unir. Y eso de alguna forma los potencia a ellos, por ejemplo, en furia, en frustraciones. Porque además también testigos de oídas nos comentaron que ellos peleaban y que eran muy violentos. Entonces eso de alguna manera potencia el vínculo que ellos puedan haber ejercido. Pero fíjate que lo que los une es el índice de maldad. Fíjate que ayer lo hablamos, ¿no? En los comportamientos de maldad que ellos iban a perpetrar. Margarita, vamos a regresar con Rodrigo, quien se encuentra con Margarita Vázquez, quien nos ha dado gentilmente esta oportunidad de conversar y de aclarar algunas dudas. Pero con respecto a esto mismo, Margarita, a este prontuario tan alto, tan peligroso, ¿no? Que reconocemos en estos 12 inculpados. ¿Nunca sospecharon ustedes que podían estar rodeándose de gente tan peligrosa en su comunidad durante tanto tiempo? Hola, Margarita. sabes que uno quiere creer en la humanidad, quiere creer que no hay gente mala rondando por aquí, quiere creer en la justicia y pensar que gallos como estos que tienen tremendo prontuario no debieran andar en la calle, menos en tiempos difíciles, tiempos de cuarentena, que tendría que estar todo fiscalizado. Y en todo este tiempo verlo para nosotros eran como, yo te lo voy a decir personalmente, lo que yo sentía hacia ellos, que eran homosexuales, que se sentían como discriminados. Pero por lo mismo que hablaba la señorita, porque resulta de que su aspecto, porque hay muchos homosexuales que tú los miras y, o sea, son personas, pero ellos tenían un aspecto raro, era ese aspecto que a ti te hace retroceder, que no te hace cruzar la no era por su condición sexual, sino que más bien por sus características personales, su personalidad. Exactamente, su personalidad extraña, porque era extraña, pero tú no le puedes decir a la gente acá, oye, no vengan. Claro, lógico. No vengan a la villa, a nosotros nos parece raro, y tampoco vayan a andar investigando si tienen prontuario o no, porque jamás vaya a pensar que su cabeza se les va a pasar a hacer... Sí, o sea, es que ellos eran atemorizantes. Tú a quien le preguntes, en la villa, fuera de la villa, ¿qué? Porque ellos anduvieron por todo Longaví arrendando, dejando arriendos botados. A quien tú le preguntes te va a decir lo mismo que yo te voy a decir. Son personas que uno las mira y sabe que no son confiables, pero nunca la mente se te va a ir a que le van a hacer semejante daño a un niño. Oye, pero es que mira, Amaro, para que ustedes se hagan la idea, porque para que mostremos tonque, mira, imagínate que aquí todos se conocen, acompañen aquí Margarita, todos se conocen. Y en estas calles están transitadas por niños, todos se conocen, de hecho pasan como grupos, o pasaban más bien, grupos de niños de 10, de 15, todos juntos andando en bicicleta, y de repente por la calle aparecen dos tipos que nunca nadie había visto. Claro. Y que no tienen relación con las personas. Claro. O sea, ya la sola presencia ya les atemorizaba. Pero no era suficiente para hacer nada más, ¿no? Porque solamente les llamaba la atención que estuvieran estas dos personas extrañas. Pero la actitud, a la hora de relacionarse, a la hora de ir a comprar el pan, por ejemplo, todos los días al negocio, con los vecinos cuando se cruzaban, ¿cómo eran? ¿Eran agresivos también en esa actitud o no? Eran desafiantes, eran como te digo, o sea, eran gallos de personalidad extraña, gallos que, por lo que los vecinos nos han contado, los que le han ido a comprar, por ejemplo, era una personalidad extraña, no como cuando tú vayas a algo familiar, vayas a comprar el pan y dice, vecino, me vende, así lo tratamos nosotros acá. Margarita. Pero ellos venían y iban a comprar así como prácticamente aquí venimos nosotros. Dígame. Margarita, en las conversaciones que Rodrigo ha sostenido con diversos vecinos hemos escuchado que en el sector vive un abuelo de uno de estos 12 hoy día detenidos, inculpados en el caso, y también la mamá de uno de ellos. ¿Estos familiares se han conectado con ustedes? ¿Han llegado a expresar sus condolencias o algo por el estilo? Mira, primero que nada, yo manejo lo que he escuchado por las noticias, que sí, su mamá vive por acá, pero ellos no se han acercado, pero también es entendible, hay que ponerse en su postura, o sea,
¿cómo llegas a una familia tú que tu hijo le hizo tremendo daño al otro niño? Entonces, eso no va a pasar, aunque yo no puedo juzgar a esa señora porque no es culpa de ella, o sea, a lo mejor es culpa del sistema, puede que hay algún grado de culpabilidad en los padres, porque uno de repente no sabe si uno cría, pero no sabe cómo está criando. Pero Margarita, y tú misma te los topaste por acá, ¿no? ¿Tú los viste? Sí, yo los veía porque siempre pasaban a comprar a un negocio. Y o sea, esa calle donde está el negocio, la casi frente a mi casa. Margarita. Entonces, cuando yo los veía, bueno, en realidad, dígame. Sí, no, disculpa, fue torpe de mi parte además porque no habías terminado la explicación. Termina la explicación, por favor. No, que yo los veía, pero a mí me asociaba más la cara de Gerald, del más grande, el mayor. Si él era como, su cara es como más, para mí, fue la que yo me acordaba. O sea, si hablamos antes que pasara esto, era lo que yo claro, más reconocible. Sí, disculpa, lo que quería preguntarte, que también me inquieta, es, uno recibe los testimonios de varios niños que, según consigna Rodrigo, muchos de ellos señalan que estos dos tipos les ofrecían droga. El ofrecer droga hay un sometimiento de voluntades, también, ¿verdad?, atrapar a esa población. ¿Cuán activo era su rol en ese alcance de parte de estos dos sujetos? Que, Amaro, no te puedo responder eso porque, como te digo, nosotros no teníamos una relación cercana. Si ellos andaban por acá y su rol era vender droga y atrapar la villa, créeme que nosotros como vecinos no lo teníamos claro y tampoco lo pensábamos. Porque, como yo dije, cuando tú ves a alguien en esta villa, lo vas como familiarizando y ya se hace normal verlo. Hay un tema, Margarita, que ronda y ha sido parte de las conversaciones que hemos sostenido con Rodrigo, el periodista que te acompaña, quien señalaba que esta aleatoriedad con la que estos sujetos habrían actuado sobre tu sobrino se explica también en un suceso que ocurrió ese mismo día. Otros chicos caminaban por el predio, estos personajes les habrían ofrecido drogas, pero ellos se resistieron e incluso uno de ellos disparó un balazo porque andaba con una escopeta de caza. 4 tiros, dijeron. Claro, algo así, ¿no? 3 o 4 tiros. ¿Qué sabes acerca de aquello, Margarita? Claro, es un rifle Viper. Bueno, ese tema como de la fiscalía, pero lo que nosotros tenemos entendido, tú sabes que entre vecinos se habla o se divulga, todo, que claro, pues estaban estos niños y a ellos, estos tipos, yo creo que si estos niños hubiesen ido, estaríamos contando otra historia, a lo mejor habrían sido ellos. Por eso les digo de que aquí se habla de que he escuchado muchas psicólogas que dicen de que la víctima estaba elegida. Yo creo que, claro, la víctima estaba elegida, pero era cualquier persona de acá. Cualquier persona vulnerable. Cualquier vulnerable, cualquier mujer, cualquier niño que hubiese ido para allá, era la víctima que ellos tenían elegido. Es que quiero hacer el punto con lo que dice Sergio, porque justamente tiene que ver con lo que hablaba el testigo. Estos niños se acercan, yo ayer conversé con el padrino de ellos, y se acercan y están con un rifle. Y los ven con una actitud sospechosa y ellos le ofrecen efectivamente fumar. Y es en ese momento en donde ellos se alejan y disparan al aire para que ellos entendieran también que estaban armados y que entonces esta actitud sospechosa quedara hasta ahí. Tonka, disculpa. Solamente porque nos ha comentado que no tienen miedo y se contrasta con el testimonio del vecino que tú también se lo mostraste a Margarita hoy día. ¿Por qué crees, Margarita, entonces que hay personas que están comentando eso ahí en la villa? Es que, bueno, yo lo hablé personalmente, Tonka. Nosotros como familia no tenemos miedo porque no tenemos ningún vínculo con droga ni nada por el estilo. Pero yo entiendo a la familia si esto es un tema de las drogas a nivel nacional. O sea, dime tú en qué parte los vecinos no tienen miedo de hablar que si se está vendiendo o no se está vendiendo droga. En todos lados. Entonces, obviamente que si acá en la villa se vende droga, ese es el miedo. Ahora, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención, Margarita, es que hay una persona con la cual hemos tomado contacto y que me gustaría también poder conversar con ella ahora en este momento, en unos minutos. Esa persona dice que al menos uno de los involucrados
habría comentado y se habría jactado de sus lazos con grupos de narcotráfico y cómo estos grupos de narcotráfico lo protegían de cierta manera. Yo les voy a pedir unos minutos para poder desplazarnos, para poder tener justamente esa persona que entiendo está disponible para hablar con nosotros hoy día. Vamos a continuar con Margarita, pero les pido un momento para poder desplazarnos. Sí, Amaro, hagamos una cosa, junto con agradecer además también a Margarita, con quien vamos a estar entablando diálogo esporádicamente. Margarita, de verdad, fuiste extraordinaria en el día, uno de los días de tu mayor dolor, increíblemente elocuente y generosa también al estar con nosotros y darle la relevancia a la muerte de tu sobrino como correspondía dársela también en interrogantes que continúan. De verdad fuiste increíble. Y aprovechar ahora que Rodrigo tiene que desplazarse para justamente abordar lo que es el perfil de estos sujetos, porque eso es lo que todavía se investiga. Usted se podrá preguntar en casa y decir, claro, pero si son confesos, ¿qué más se va a tener que investigar? No. Hay muchas aristas y los perfiles que podamos ver a continuación pueden arrojar efectivamente esas pistas. Veamos. Sí, que tenían cierta conducta bien particular, pero... ¿Qué se refiere con la conducta bien particular? Un poco agresiva entre ellos. Claro. Sí, de hecho, yo tuve que hablar con ellos para que se retiraran porque ya habían tenido, ¿cómo dijeron? Una conducta agresiva entre ellos. ¿Estarían viviendo? Sí. ¿Llegaron con problemas al tiro? Al tiro, sí, al tiro, sí. Sí, todo les molestaba. Sí. ¿Y venían a comprarle su negocio? Me acuerdo que yo lo atendí una vez, en la noche, sí, una vez lo atendí. Por lo que se desprende de las declaraciones de estos vecinos, eran una pareja de cuidado, peleadores, agresivos e incluso peligrosos para los niños. Ya había pasado que habían ido otros niños para allá y le habían ofrecido pito y le habían ofrecido que fumaran. Entonces, ¿qué había detrás de esa intención de que acaso querían fumar droga? ¿Qué había detrás de eso? Había otra niña que también la habían correteado para acá. Entonces, ellos andaban con la maldad, ellos tenían planificado esto. Lo que estos vecinos no sabían era que ambos contaban con historias policiales, unas recientes y otras más antiguas. Efectivamente, el mayor de ellos, a los 14 años de edad, asesinó con un arma de fuego a quien fuera su padrastro. Así lo recuerda la hija del fallecido. Que me comentó mi papá en algún momento que era problemático. ¿Ya? Peleador, agresivo. ¿Y qué tipo de problemas tenía? O sea, es que este niño era molestoso. En el colegio al menos. Le gustaba hacer lo que él quería. Siempre fue así agresivo. Mi papá siempre lo comentó. Siempre las peleas eran por él, porque generaba muchos problemas. Solo 2 años después, este joven de aspecto particular saldría a libertad por buena conducta. Aunque para Carolina, hija de quien falleció por su causa, esto no fue ningún castigo. La sentencia que a él le dieron fue de 3 años y 1 día en la casa, con arresto domiciliario. Cosa que él nunca cumplió. Una condena que no se cumplió. Porque él salía. Yo ya avisaba a Carabinero no hacía nada. ¿Tú te lo encontrabas en la calle? Exactamente. En el 2009 me lo topé siempre y no sé, por rabia, impotencia, porque igual, o sea, ¿cómo? No se cumplió nada. En tanto, el más joven de la pareja a la fecha debería estar cumpliendo una pena, luego que el Tribunal de Garantía de Graneros dictara en su contra una pena de 1 año de régimen semicerrado, como se dio a conocer en la audiencia de formalización. El imputado se encuentra condenado con una pena que debiera en este momento, de hecho, estar cumpliendo, de 1 año en régimen semicerrado con programa de reinserción social y 2 años de libertad asistida especial con régimen de reinserción social por responsabilidad en calidad de autor de un delito de violación de una persona de menor de 14 años de edad. Al sector de Longaví esta pareja habría llegado a fines del año pasado y ahí habrían comenzado a arrendar en diversos lugares, donde también tuvieron serios problemas. Peleaban entre ellos, mucho. El perro que tenían ahí amarrado lo trataban muy mal, un perrito
así grandecito. Y eso lo más que me causaba dolor era un perro que tenía la mata. Daniel decía que no pagaban arriendo y lo funaron, lo funaron también aquí en Facebook. Y andaban por aquí por allá y no pagaban el arriendo. Su llamativo comportamiento se trasladó también a sus redes sociales, donde compartía provocativas y extrañas fotos. Una de las cosas que caracterizaba a esta pareja eran sus discusiones constantes, las que no siempre terminaban de la mejor manera. Un día estaba trabajando en mi local con mi señora y ellos se estacionaron fuera de mi local. Y ellos en el interior del auto aparentemente tenían una discusión y en este caso el rubio, el más chico, estaba llorando dentro del auto. Entonces nosotros entre sí comentamos de que estaban peleando, pero después se fueron, ni siquiera entraron al local a comprar. De hecho se venían a meter cuando yo no estaba en la casa, estaba mi señora sola. Mira. Entonces eso nos empezó a parecer muy extraño y después, claro, no tuvimos que decirle que se marcharan y ahí tuvieron una discusión. Una discusión. En aquel momento el Rubén dice de inmediato, porque le dijimos que se marcharon, nos llamábamos a Carabineros y visto esa amenaza, él dice, si caigo preso de nuevo, va a ser responsabilidad de su pareja. Aunque para los vecinos de un principio estos sujetos no despertaron sospecha, algunos comenzaron a observar con mayor detención su constante presencia en el barrio. Así lo comentó con preocupación una de las vecinas del pequeño Emilio. Él era uno de ellos, el menor, a las 7 de la mañana. Andaba acá y venía como desde el potrero, caminando hacia acá, hacia afuera de la villa, en forma sospechosa. A las 7 de la mañana. Y recordémosle a la gente que Emilio se extravía o sale de su casa al menos a las 5:30 de la tarde. Y usted a las 7 de la mañana ya observa al menos uno acá. A uno, el menor, venía así como caminando y miraba hacia atrás, como con las manos en el bolsillo, en la chaqueta, y venía como muy asustado, como que algo miraba hacia atrás, miraba. De hecho, de tanto que miraba para atrás, él se cruzó la calle y chocó casi con mi reja acá al frente de la otra vereda, mirando para atrás, se enchuecó tanto mirar hacia atrás, como que venía muy asustado de algo, o algo andaba mirando, o algo andaría planeando, no lo sé. Fue la misma persona quien reveló algunas de sus sospechas sobre estos hombres, aventurando incluso que en el crimen de Emilio ellos no habrían actuado solos. Quiero hacer una pregunta más concreta. ¿Usted cree que las personas que estaban acá y que pudiesen haber planificado esto, según su teoría, están todos los involucrados identificados? ¿Estaban todos los involucrados aquí o hay personas que no estaban acá que podrían haber estado involucrados justamente aquí? Yo digo que puede que sean personas de acá. ¿Personas del mismo sector? Sí. ¿Pero eso es más grave aún? ¿Personas del mismo sector que conocían a Emilio? Sí, yo pienso que sí. Mi corazón dice que sí. Sin duda, tras conocer el historial de los autores tras el asesinato y violación que remeció a la localidad de Longaví, las palabras de su tía materna cobran más fuerza aún. Nosotros vamos a empezar una lucha contra lo que está mal en este país. Necesitamos que este país cambie, Tonka. Sí. Amaro, necesitamos que ustedes sean la voz del pueblo. Es la única forma. Si no hubiera televisión, nosotros estaríamos quizás solo aquí y sin que el país supiera el gran dolor que tenemos. ¿Cuántas madres están en el lugar de mi hermana? ¿Cuántas madres van a seguir estando si no se hace algo? Yo aquí quiero emplazar, de hecho, al presidente. Él es el que está a cargo de este país. O sea, cambiemos las leyes. Para el presidente que estaba, el presidente que viene, cambiemos las leyes, hagamos pena efectiva. Si aquí en este país se hubiese cumplido con lo que dicen las leyes, entre comillas, ese gallo no habría estado libre. Ahí está la nota de los perfiles. Margarita Rojo, ¿qué aspectos, qué características de la personalidad nos podrían definir a un perfil psicopático?
Bueno, lo que vimos del reportaje en realidad es bastante gráfico, Tonka, y además fíjate que se establece nuevamente el comportamiento que habían detectado los vecinos, es decir, esas personas eran intimidantes por la actitud que tenían, tenían una actitud agresiva, entre ellos eran agresivos, de hecho un vecino describe que uno de ellos queda llorando, por lo tanto hay una ¿Pero eso es suficiente, Margarita? No es suficiente, no, claro. No es suficiente, pero sí, fíjate que son indicios, no son determinantes, pero son indicios y tú le vas siguiendo, le vas a hacer un seguimiento, puedes establecer ciertos patrones que van a ser de alguna forma peligrosos, porque lo que estamos tratando de establecer es que las personas puedan aprender también cuando estamos frente a personas que son peligrosas. Y eso no tiene nada que ver con su orientación sexual, por supuesto, porque si no sería un prejuicio. Acá lo que estamos hablando es de que efectivamente detectaron estos rasgos, ¿no? Esta agresividad, esto de alguna manera, fíjate que son desafiantes, desafían al otro, se pelean, y fíjate que en los antecedentes que vimos, relató a alguien que habían maltratado a un perrito, a un animal. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate tener ninguna consideración, estamos hablando de personas, Margarita, ausencia de culpa, de remordimiento, eso es lo que Margarita, es grave. Estos datos, estas ausencias de culpa, este comportamiento agresivo, ¿puede explicarse también tal vez en el origen, en que ellos eventualmente pueden haber sufrido también daños o abusos en su infancia? Sí, fíjate que lo hemos analizado. Muchas de las personas que han sufrido una infancia muy dañina, con abandonos, con golpes, con violaciones, no necesariamente terminan en convertirse en esa persona, en identificarse con el agresor. Sí, las personas dañadas pueden dañar a otros, pero a ese nivel de criminalidad o de maldad se requiere que tenga esta predisposición a la psicopatía. No es suficiente solo con eso. Sí, se repite, pero no con el nivel de violencia y el nivel alto de criminalidad, ese es otro aspecto. Se le suma esta tendencia a la psicopatía. Vamos con Rodrigo Pérez, que ya se trasladó y está con otro testimonio. Rodrigo, adelante. Sí, mira, y que finalmente va a complementar muy bien lo que estaba hablando Margarita. Mira, yo estoy con una persona que es la única persona que lo estuvo aquí, al interior de su casa. Tuvieron una relación que podría haber sido de amistad si hubiese perdurado en el tiempo. Había cercanía, de hecho. Quiero preguntarte primero cómo lo conociste y luego que vamos al detalle de cosas bien particulares que tú ibas escuchando de ellos. ¿Cómo fue que llegaron a tu casa ellos? Bueno, todo comenzó con mi hija mayor. Ella los conoció alrededor del 15 de diciembre del año pasado. Y un día X ellos llegaron acá a la casa. De ahí nosotros empezamos a tener comunicación. Bueno, al principio ellos se notaban una pareja normal. Siempre nos dijeron que ellos se sentían como muy discriminados por su condición sexual, que la gente no los aceptaba. Entonces, por eso... Entonces no viste nada extraño, ¿no? No, nada. ¿Qué fue lo que te comenzó a llamar la atención de esta pareja que llega a tu casa y que vivía te hace sentido con lo que ya sabes? Como he mencionado en otras ocasiones, al principio no habían muestras como raras de ellos. Hasta después, que puede ser hace unos 2 meses más o menos, que Rubén comenzó a tener cambios, así como mucha más confianza hacia la casa, hacia uno mismo. ¿Qué se manifestaban esos cambios, esa confianza? Bueno, su confianza era la patudez, en el sentido de llegar aquí y ya sentirse como, hacer cosas como Pedro por su casa, ingresar, abrir muebles. ¿Existieron conversaciones donde revelaron ellos, entiendo, nexos también con el narcotráfico? Tú fuiste testigo en esas conversaciones, ¿no? Sí, bueno, Rubén una vez comentó
que el más pequeño como que vivía dentro de este mundo de bandas y todo, que incluso él era sobrino de una cabecilla de una banda bastante peligrosa en Santiago. Entonces, que prácticamente él era como intocable. O sea, si alguien le hacía algo, trataba de hacerle daño, él simplemente hacía un par de llamadas o de alguna forma llegaba personas aquí y simplemente se vengaban. ¿De qué me puedes decir? ¿Qué me puedes decir respecto? Sí, Tonka. Sí, te está escuchando, de hecho, Tonka. Le agradecemos el testimonio. Esas conversaciones, cuando contaba eso, ¿también usted sentía que era una especie de amenaza incluso para ustedes que estaban dentro de la casa? Claro, o sea, ahora uno, analizando las cosas con más la cabeza fría, claro, lo puede tomar así, pero en el momento de que uno lo escuchaba a tan corta edad, de repente uno dice, a lo mejor él los hace como para dar miedo, o sea, como para que uno le tenga respeto y ver que no se le puede hacer nada. ¿Y usted, vecina, alguna vez? ¿Un antecedente importante, Tonka? Sí, los vio discutir. Sí, te escucho, Tonka, luego yo te voy a comentar. Claro, porque hay algunos que dicen que discutían mucho ellos, que incluso tuvieron altercados con otras personas. ¿Con ustedes fueron agresivos? ¿Le faltaron el respeto? Bueno, nosotros siempre los veíamos discutir a ellos como pareja. Porque Rubén siempre quería que Gerald le estuviera como mostrando afecto, en el sentido de que lo estuviera abrazando a cada momento, besándolo, demostrándole de que ellos sentían algo. Ajá. Entonces ahí era cuando nosotros le decíamos, pero a lo mejor, pucha, ten un poco de paciencia, a lo mejor el Gerald está con la cabeza en otro lado, tratando de ver cómo poder encontrar un trabajo, una estabilidad donde puedan estar ustedes, ya que de partida han estado por todos lados y en ninguna parte se pueden estabilizar. Un antecedente que yo quería compartir es que esta persona tuvo un gesto de valentía absoluto, porque es quien revela la ubicación de ambos sujetos cuando la policía de investigaciones los estaba buscando. Tú tienes contacto además con estos dos personajes el mismo día de la desaparición y tuviste una llamada telefónica con ellos luego de la desaparición y eventualmente de que ellos hayan sido protagonistas de este crimen. ¿Cuál fue el contenido de esa llamada telefónica cuando ya sabíamos que Emilio había desaparecido? Bueno, ese día jueves, cuando nosotros nos enteramos de que Emilio había desaparecido, salimos a ayudar en la búsqueda. Yo antes de comenzar en la ronda subí un estado al WhatsApp y coloqué mi teléfono en vibrador. Resulta de que ya fuimos, dimos la vuelta y cuando ya se calmó un poco, como había llegado bomberos y había que esperar a que ellos empezaran a hacer su trabajo, yo tomo mi teléfono, que esto fue después de las 10 de la noche. Y me percato de que tenía varias llamadas perdidas de Rubén, que me las hizo a las 9:20 de la noche. Entonces, claro, ahí yo lo llamo. Y bueno, cuando yo estaba con mi hija, y ellas me dicen que también las había llamado. ¿Qué es lo que conversaron en esa llamada? Yo ahí lo llamo, de partida me pareció extraño, yo dije a lo mejor les pasó algo, porque tanta insistencia en llamar. Algo les pasó. Ya que otras veces él me había llamado y si no había respuesta a la primera, no había insistencia. Entonces yo le pregunto, oye, le dije, yo me estaba llamando, ¿qué pasó? Y ahí él me dice, tía, me dice, hola, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está? Y ahí yo le comento de que se había perdido un niño acá en la población y andábamos buscándolo. Y ahí él me dice de que incluso ellos habían estado ahí alrededor de las 4 de la tarde, pero no habían visto nada, solamente a dos pequeños que habían pasado con unos rifles. Pero más allá ellos no habían visto nada raro. ¿Vecina? Entonces voy yo y le dígame.
pero usted va a continuar el relato, pero cuando usted habla con él, le dice en lo que estaban, ¿lo notó distinto? ¿Lo notó en su voz que se afectó, se puso nervioso o no? ¿O la conversación siguió igual? No, él se mostraba bastante tranquilo. Ya. Perfecto, continúe, por favor. Ya no, en ningún momento él mostró signos de estar nervioso o con susto, nada. Entonces, bueno, ahí ya después que él me cuenta que habían estado ahí, yo le dije, pucha, ya sabéis que yo estoy bastante ocupada, hablamos después. Y ahí él me dice, ya tía, y cortamos la llamada. Luego de eso, ¿no tomaste comunicación nuevamente con ella? No, nada, ese día nada, hasta el otro día, el día viernes. Cuando son detenidos. Claro. Bueno, nosotros el día viernes salimos temprano de aquí de la casa, cuando mi hermana llama a mi hija menor y le dice que Carabineros la está buscando. Porque ese mismo día jueves, yo mientras estábamos allá en el lugar de la búsqueda, yo me acordé que 3 días antes un tipo había salido siguiendo a mi hija menor, de entre medio de las matas. Entonces los Carabineros llegaron por ese motivo aquí. Bueno, el tema es que nosotros dimos los antecedentes de cómo era esta persona y todo. Entonces ahí fue cuando mi hija le dice que mi hermano también había visto a este tipo. Y ahí, claro, él dice sí, que lo había visto y todo, y que habían más personas que también lo habían visto, pero entonces ahí conversan. Ahí entran entonces estas dos personas. Ahí conversan con unos pequeñitos, amigos de Emilio, y ellos dicen que ellos lo único que habían visto ese día había sido 2 personas que estaban ofreciendo droga. Y esas personas llegaban aquí. Y eran las personas que tú conocías. Claro. ¿Tú en ese momento lo llamaste por teléfono? Entiendo yo que hubo una llamada telefónica y que tú entregaste ese teléfono, ¿no? ¿Cómo? Después, porque ahí mientras tanto yo a los funcionarios, claro, les dije sí, llega una pareja aquí que son 2 muchachos, claro, del tiempo que los conocíamos y todo. Entonces nosotros ahí, bueno, yo le di el número de teléfono de Rubén y al funcionario no le entró la llamada en ningún momento. Entonces yo le digo, bueno, si quiere yo lo llamo a ver si a mí me contesta o ingresa la llamada. Claro. Entonces ahí ya yo lo llamo y me contesta. Y yo, sin que él sospechara nada, yo le digo, oye, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? Y él me dice, vamos llegando a Rancagua. Y ya le dije, ¿qué van a hacer para allá? Vinimos a comprar unas cosas. Cosa que no era tal porque son detenidos en la cercanía de Talca, ¿no? Claro, entonces ahí le dije yo, ya le dije, ¿y a qué hora están de vuelta? Pensando que en una de esas podían ir y volver. Y me dice que la verdad que no saben cuándo estuvieran ellos de vuelta acá en Longaví. ¿Y ellos tú interpretas que estaban entonces con la intención ya de escapar? Claro. Bueno, ahí es cuando yo le digo que funcionarios de la PDI lo estaban buscando y necesitaban hablar con ellos. Entonces... Sí, Sergio, te escuchamos. Sí, acabamos de escuchar de parte de la vecina que uno de ellos había señalado que tenía relaciones con bandas criminales de Santiago y que si es que a alguien se le ocurría hacer algo, iban a atentar contra esas personas. Esta situación en la cual ella se ha arrojado esta capacidad, y se lo agradecemos mucho, de enfrentar a estos criminales, ¿no les genera cierto temor a propósito de aquello? Bueno, al principio sí. Uno, con estas cosas siempre uno tiene miedo. Pero, como dije aquí, se le arrebató un hijo a una madre. Yo soy mamá y no me gusta no me hubiese gustado vivir una situación así y saber que hay gente que puede ayudarme y quedar callada. Entonces, ahora yo es como, pucha, el miedo se pierde en ese sentido. Muy bien.
y ellos tienen que pagar. ¿Vecina? Entonces, si yo puedo ayudar en lo que yo más pueda, lo voy a hacer. Usted nos cuenta que lo conoció, estuvo con ellos, compartió con ellos. ¿Le sorprende que sean ellos, bueno, confesaron, igual se tiene que probar este hecho? ¿Le sorprende? ¿Usted creía que eran capaces de llegar a una cosa así? Es que por eso digo, o sea, ellos aquí se presentaron como, en realidad nosotros nos manipularon la mente, porque ellos se acercaron siempre diciendo lo mal que lo estaban pasando. Entonces nosotros por ese sentido les empezamos a brindar ayuda, apoyo, consejo. Pero ahora uno empieza a armar los cabos con todo lo que ellos comentaban. Entonces, ahora uno dice sí, yo creo que sí, fueron ellos y a través de ese silencio, esas formas, comportamientos que tenían, hay mentes que sí son capaces de hacer tal crueldad. ¿Tus hijas cómo están? Hablas de 2 hijas, una de ellas tenía un vínculo más cercano con estos personajes. ¿Cómo los ves tú? Bueno, la mayor se encuentra súper mal, porque ella es de estas personas que ella no ve maldad en nadie. Entonces, ella los tomó como amigos, como los acogió sentimentalmente, y de la noche a la mañana darse cuenta de que eran unos asesinos. Terrible. A ella se le vino el mundo abajo. Y la más pequeña también está mal, pero como con sentimiento de culpa, porque ella era amiga de Emilio y ella también salía a dar vuelta a la perrita de nosotros. Y ella dijo, si yo hubiese salido ese día, porque ella hacía el mismo recorrido y pasaba por ahí de vuelta, dijo, yo quería salir, pero hubo algo que me dijo que no lo hiciera. A lo mejor si yo hubiese ido a esa hora, lo hubiese encontrado. Entonces las tengo de una u otra forma las dos muy mal. Me imagino. Bueno, tú lo adelantabas, Amaro, también en nuestro teaser, y usted ve en pantalla gigante a Pati Cofré, que entregó un testimonio brutal de lo que ella vivió. Si no me separaba, me mataba. Eso es lo que contaba y representa tantas otras historias de mujeres que hoy están sacando la voz. Queremos revisar parte de ese testimonio y conversar. Ya les voy a presentar a las invitadas y, insisto, invito a las mujeres que hoy nos están viendo, si se animan a escribirnos a través de las redes sociales para realizar esta gran conversación. ¿Qué está fallando? ¿Por qué seguimos con estas cifras? Escuchemos primero a Pati Cofré. Tú me dijiste esto lo voy a hablar por primera vez. Sí, porque mira, horrible. Fue una cosa tan... La separación fue terrible porque yo vi que esto no daba para nada, que no. Cuando uno se da cuenta cuando las cosas no están marchando muy mal. Así que hablé con la dueña de la web. Ella me tenía... Porque siempre pagaban con vales. Me tenía unos vales guardados, me dio la plata, me los cambió. Ella me ayudó y tenía 3 meses mi bebé y me arranqué de allá con la ayuda de ella. ¿Te arrancaste de la casa que vivías con el papá de tu hijo? Sí. ¿Hubo ahí golpes, agresiones? Sí, yo fui una mujer golpeada, sí. Inclusive casi perdí mi niño una vez, de los golpes. Y me vine con mi niño acá en Santiago, con mi mamá, y empecé a trabajar acá en Santiago. ¿Él no era violento hasta antes de nacer tu hijo? No, lo que pasó es que yo aguanté mucho porque tenía, ¿cómo se repiten las cosas? Tenía el mismo problema, que no había reconocimiento. Y yo decía, no puede mi hijo tener como yo un solo apellido, porque cuando entré al canal 7, porque yo estaba en todos los canales, al Festival de la Una, me daba vergüenza decir, no, tengo un solo apellido. Recién entrando, decía, a mí me van a rechazar porque tengo un solo apellido. Siempre andaba con ese miedo, todo el tiempo. Dije, yo aguanto lo que sea, pero mi hijo me lo reconoce. ¿Y en ese minuto no quiso reconocerlo? Sí, me lo reconoció, sí. Costó, pero me lo reconoció. ¿Tú estabas casada o solamente conviviente? No, conviviente.
¿Y cuánto tiempo recibiste agresiones físicas y psicológicas? Siempre casi. Por celos, por no sé qué, por a veces motivos. Porque vuelan estas pajas, porque voló una mosca, porque no sé, no estaba barrido ahí, había ahí hay agua, dale. ¿Y tú vivías esta dualidad de hacer un espectáculo en las noches, divertir a la gente, después llegar a tu casa y te golpeaban? Sí. Tenía que llenarme de pelotas de maquillaje a veces. Qué tremendo, ¿eh? Y nadie sabía, es tu realidad. Nadie sabía lo que estabas viviendo. No, hasta ahora nadie. Y me va a dar pena que mi hijo va a escuchar esto, porque ni él lo sabía. Tú escapaste finalmente, eso Sí, que hiciste. Sí. Escapé con mi guagua. Traí aquí y me quedé dormida este día, porque en viaje de Antofagasta en bus acá a Santiago son hartas horas. Si eso hubiera pasado hoy día, la violencia se puede denunciar, independiente que todavía falta mucho para que las mujeres efectivamente se sientan protegidas de la violencia que se genera día a día en nuestro país. Pero si todo se puede denunciar, en ese minuto, si tú ibas a denunciar, nadie te iba a escuchar. No, nadie me escucha. Nadie. ¿Tu hijo no conoció a su papá, no se crió con él? No, es que no le interesa. ¿Su papá vive o falleció? ¿Quién? ¿El papá de tu hijo? No tengo la menor idea. Mira, ¿te digo algo? Yo creo que tu testimonio le hace bien a mucha gente. Y quizás hay muchas personas hoy día, muchas mujeres que están siendo vulneradas, golpeadas y no se atreven a denunciar. ¿Y qué te gustaría decirle a esas mujeres? Bueno, que ahora hay tanta facilidad para defenderse, para hablar. No le crean cuando dicen, mira, mi amor, fue un momento de rabia, pucha, perdóname, nunca más va a pasar. Mentira. Uno aguanta el primer charchazo y olvídate que vaya a ser golpeado hasta cuando te separes de esa persona. O te separas o te mueres al lado de ella. De repente se le pasa la mano y te mata. Lógico. No tienen que aguantar, tienen que denunciar, aunque las amenacen, aunque mejor morir denunciando que morir en las manos de un desgraciado. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué mente, qué mierda? Si así no se hagan pareja con ninguna mujer. Pero lo más que tienen que hacer es denunciar y llegar hasta las últimas consecuencias. Porque viene después el arrepentimiento y dicen, ay, debajo de la sábana se arregla todo. No, no tienen que aceptar eso. No tienen que aceptar eso. No es el solo hombre en el mundo. Hay millones de hombres. Qué testimonio el de Patti, porque valiente, luchadora, sencilla como es ella, lo cuenta y expresa su realidad, ni siquiera su hijo sabía. Y dice, es mejor morir denunciando. Y finalmente la denuncia tampoco te asegura la protección. Solo la semana pasada fallecieron 3 mujeres. Y del 12, que es el total que tiene la cuenta oficial, otras redes contra la violencia hacia la mujer, el número lo ponen mucho más alto. Muchas de ellas han denunciado y nos siguen matando. Eso es lo que está pasando. ¿En qué estamos? El otro día veía un reportaje de una mujer que estaba en condición de calle con sus hijos. Llevaba 2-3 meses viviendo en la calle, en distintos parques donde podía alojarse, y le consultaban por qué. Decía, me golpeaban tanto, me privaban tanto de todo, sufrí tanto que es mucho mejor para mí despertar con los pajaritos aquí en esta carpa a sufrir las golpizas que enfrentaba a diario. Este tipo de situaciones, este tipo de declaraciones que se repiten una y otra vez, nos plantean esa duda permanente. Cada vez que uno está en la familia y ve este tipo de historias, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? No creer, no tolerar, es lo que dice además también Patricia, cuando se da ese golpe, no creer, ¿verdad?, a aquel que dice no, mi amor, no voy a volver a levantarte la mano. Una vez que se transgrede la frontera, no más. Y lo que motiva nuestro
Nuestra temática de hoy, claro, es la versión más extrema de la violencia, que es la muerte. Pero la golpiza y la cultura de la violencia hacia la mujer abunda. Queremos compartir este siguiente informe y después hablamos con Honduras del tema. No hubo apoyo para esta mujer murió sola. Definitivamente no estamos todas. Hoy faltan 12 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Faltan 12 mujeres que ya no serán hijas, hermanas o madres. Faltan 12 mujeres por las que hay que exigir justicia. Fue muchas veces a poner demandas, denuncias. ¡Mataste a la mamá de tu hija, güey! El último caso de femicidio ocurrió el pasado 29 de abril en la comuna de San Joaquín. Desde ese día falta Stephanie, una mujer de 33 años con un hijo de 2 que había comenzado una nueva vida con otro hombre. Su ex, a quien había denunciado 2 veces, la atacó con un arma cortopunzante. Ella y su pareja perdieron la vida. Su pequeño hijo es otra víctima de esta tragedia. Fue algo terrible. Estoy tiritando del funeral de saber lo que le pasó a ella, a los 2. Todo aquí afuera desplazándose, mirando, tratando de ayudar, pero la niña murió al tiro. Un día antes, en la comuna de Santiago, María Teresa Sepúlveda fue asesinada por su cónyuge en el departamento que compartían. Tras el crimen, el hombre se quitó la vida. No hay información que indique que hayan denuncias o hechos que se atribuyan a violencia intrafamiliar previa, pero no obstante todo ello se está verificando. No, nada, pues yo los veía que venían a comprar pan en la tarde, siempre andaban de la mano. Desde el 21 de abril también falta Rosa Muñoz. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la vía pública en Valparaíso. Su pareja es el presunto autor del crimen, quien fue formalizado por los delitos de violación y femicidio. Actualmente se encuentra en prisión preventiva. 3 mujeres que perdieron la vida solo en abril de este año, una violencia que en general va en escalada. Debemos pensar que las señales de la violencia intrafamiliar son todas aquellas cuestiones que no nos parezcan correctas. Puede ser psicológica, económica, puede ser sexual, puede ser física, a través de empujones, a través de aspavientos, puede ser psicológica, con palabras, con gestos, con desprecio. Cualquier relación que nos haga darnos cuenta que no es correcto lo que está pasando, usted debe denunciar y debe cortarla inmediatamente. Muchas mujeres incluso han grabado sus agresiones o han relatado la violencia de la que han sido víctimas en sus redes sociales. Tuvimos que intervenir, pues no podíamos dejar que él le siguiera pegando, si no la mata. Pues. A Valeria Ortiz le arrebataron la vida el pasado 30 de marzo. Tenía solo 22 años y 2 hijos. El día que murió aparentemente quería poner fin a la relación, pero su agresor decidió asesinarla por celos. ¿Cómo sufrió esta niña? ¿Cuánto dolor realmente? Esto no debe pasar en Chile. Por favor, como chileno, no. Los propios vecinos alertaron de su muerte. Fue encontrada atada de pies y manos. Su expareja confesó el crimen. Dejó a su hijo sin mamá. A sus 2 pequeños hijos dejó sin mamá. Hay que hacer justicia, y justicia por todas las mujeres. Desde el 15 de marzo falta entre nosotras Norma Quiroga, de 45 años. Ese día sacaba su auto desde su domicilio cuando le dispararon a quemarropa. Estaba amenazada. Toda nuestra familia estuvo amenazada. Siempre nos seguía. Siempre. Mi meme me hablaba, tenía cámaras donde él iba a la casa a gritar, a tirar piedras. Nos seguía en el auto. Había sido su ex conviviente. Sus vecinos aseguran que el sujeto la acosaba e incluso tras el crimen, el hombre le envió un mensaje a su hijo. Lamentablemente, Norma no alcanzó a llegar con vida al Sótero del Río.
y de que esto no ocurra nunca más, por favor. Las autoridades tienen que hacerse cargo de esto, de verdad. Norma lo había denunciado en 3 oportunidades. En ese momento el sujeto tenía orden de alejamiento. ¿De qué sirven estas medidas preventivas si las mujeres de igual forma pierden la vida? Esto nos hace un llamado a ir incorporando diferentes tecnologías que le permitan a las instituciones responsables velar por el cumplimiento de las cautelares. Existe un proyecto de ley de monitoreo telemático a través de tolleras electrónicas que está actualmente en el Congreso. Desde el Ministerio y desde Cernamec hacemos un fuerte llamado a los y las parlamentarias a agilizar la tramitación de este proyecto.